Vamos a ir a la palabra del Señor. Miren, yo quiero hablar de la importancia de las decisiones, del valor de las buenas decisiones. Es un tema muy importante, sí, muy importante que quiero compartir con ustedes. Allí está el texto, están poniendo la placa, en Deuteronomio capítulo 30, el verso 15 y 16, ¿sí? Qué palabra difícil de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, hay que hacer un curso para decir Deuteronomio. Pero Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Eso significa la palabra Deuteronomio, ¿sí? Segunda ley o repetición de la ley. Y ahora voy a explicar un poquito de qué trata el libro de Deuteronomio, pero vamos a leer lo que dice el verso 15 y 16 del capítulo 30 de la versión Dios habla hoy. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios y dice, miren, ¿sí? Moisés le está hablando al pueblo y le dice, miren, hoy les doy a elegir, habla en el nombre del Señor y de parte del Señor, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Gracias, ya podemos retirar la placa. Entonces, lo que estamos diciendo allí es que, bueno, es muy claro, Moisés, para que entendamos el Deuteronomio, yo no quería comenzar por el fondo histórico, pero ya que estuvo la placa allí, vamos a hacerlo porque es lo mejor. ¿Qué trata el libro de Deuteronomio? Que Moisés estaba en los valles de Moab, de este lado del Jordán. Del otro lado del Jordán estaba la tierra que tenían que conquistar, la tierra de Canaán, ¿se entiende? ¿Sí? Y de este lado del Jordán Moisés estaba con el pueblo y la mayoría de ellos, por no decir casi todos, habían nacido en el desierto. O sea que eran muy jóvenes, salvo Josué y Caleb, y algunos pocos que habían salido de Egipto. Entonces, por eso es una repetición de la ley, porque ellos no habían visto toda esta generación las maravillas de Dios, no habían visto cómo se abrió el Mar Rojo, no habían visto cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y ahora, entonces Moisés les estaba contando todo esto, les estaba explicando toda esta situación a ellos para que comprendan, y en un momento les pone un desafío frente a ellos. Recuerden que están de este lado, todavía no entraron en la tierra prometida. De hecho, después Josué es el líder en la tierra prometida, y Josué aprendió tanto de Moisés que en el capítulo 24 de Josué, al final del libro de Josué, Josué le dice al pueblo, escojan hoy a quién ustedes van a servir. También los pone frente a un desafío para que tomen una decisión, para que elijan, ¿sí? Aquí está la libertad que tanto enfatizaba Leandro en su oración en el final de la Santa Cena. El libre albedrío es anterior a la conversión, pero el libre albedrío nos acompaña por el resto de nuestra vida. Tenemos siempre la libertad de tomar decisiones, la libertad de elegir. Claro, Pablo Neruda decía, el famoso escritor chileno decía, bueno, cada uno puede tomar sus decisiones, pero tienen que saber que cada decisión tiene una consecuencia, ¿no es así? O sea, cada uno es libre de tomar decisiones, pero sepan que de acuerdo a lo que decidan, eso va a tener un resultado. Así que las decisiones, miren, son determinantes en cuanto al futuro, ¿sí? Yo creo que determinan en gran parte el destino de las personas. Con cierta razón un escritor dijo, el hombre es artífice de su propio destino en este sentido, ¿se entiende? No sé si me siguen en esto, ¿sí? El hombre, la mujer, es artífice de su propio destino. Pero claro, Dios es soberano, nunca se pierde la soberanía de Dios, porque aunque el hombre puede decidir, hay cosas que realmente escapan a la decisión de los seres humanos y están en la mano de Dios, porque en la mano de Dios está el poder de la vida y la muerte. O sea que finalmente Dios es soberano y como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca
nunca va a pasar. Es decir, Dios sigue siendo el soberano de la vida, el soberano del universo, más allá de las decisiones humanas. Pero Dios sabe que nuestras decisiones tienen una implicancia en un resultado inmediato o en el futuro. Por eso alguien dijo, generalmente los seres humanos entre 20 y 30 años toman las decisiones más importantes de su vida. ¿Sí? Las personas entre los 20 y los 30 años generalmente toman las decisiones más importantes de su vida que van a impactar en el futuro para bien o para mal. Es ahí donde se decide la vocación, ahí se decide formar una familia o no, ahí se deciden muchas cosas, se juegan. Y a veces depende esas decisiones y los resultados de esas decisiones, cómo sigue el resto de la vida, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo quiero ir directamente al tema para no hacer largo este asunto, pero quiero decir lo siguiente. Hay culturas que son deterministas. Escuchen bien. Hay culturas y religiones que son deterministas, que son fatalistas, que creen que el destino no se puede modificar. Tienen una visión inadecuada del ser humano. En este tipo de cultura creen que el hombre está preso de su destino. ¿Sí? Y están muy equivocados. Ellos creen que el hombre está preso de su destino porque hay fuerzas ocultas que lo llevan inexorablemente en una dirección en la vida y no la pueden enderezar, no la pueden evitar. Y eso no es tan así. La realidad es que nosotros, nosotros podemos redirigir el futuro en el propósito de Dios. O sea, y no nosotros ser presos de los caprichos del destino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante que nosotros trabajemos para tener un futuro que realmente planificamos y que trabajamos para eso intencionalmente. Porque si no trabajamos intencionalmente y somos un poco vagos en ese sentido, un poco haraganes, y nos dejamos estar a la buena de Dios, como quien dice, que sea lo que sea, así va a ser nuestra vida. Va a andar media así a los tumbos, porque no tenemos cosas planificadas, no trabajamos intencionalmente para impactar en el futuro y para cosechar el fruto de las semillas que sembramos. Miren, yo tengo algo que me pasó a mí desde hace muchos años, desde mi juventud. Cuando digo desde mi juventud es porque son textos que me impactaron cuando fui joven y marcaron mi vida. Y uno es lo de Daniel, Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel fue llevado muy jovencito, hijo de príncipes en Israel, esclavo a Babilonia, y estaba en la corte del rey de Babilonia. Y el rey lo obligó a él y a sus amigos a que se hicieran a la cultura de ellos, que comieran la comida del rey, que tomaran el vino del rey, que hicieran practicaran toda la cultura del rey. Y en el verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la cultura de Babilonia. Esto ponía en riesgo su vida. Escuchen. Negarse a hacer lo que el rey ordenaba más para un esclavo, por más ilustre que sea este esclavo, hijo de príncipes, porque eran seleccionados por el rey para estar dentro del palacio, porque eran muy sabios y jovencitos. Sin embargo, esto ponía en riesgo su vida. Sin embargo, miren lo que pasó. Cuando él toma esta decisión, Daniel, esto hace que Daniel se convierta en uno de los profetas más grandes y de los líderes más grandes de la historia. Es increíble. Vino una sabiduría muy especial de Dios a causa de una decisión. Así que bueno, vamos a entrar en el tema. Yo voy a hablar de esto, escúchenme bien. Vamos a pensar en dos chicos de más o menos 6 años que comienzan la primaria. Dos criaturas, ¿sí? Un chico tiene una mente brillante, es muy talentoso, tiene un coeficiente intelectual muy alto, niño o niña, y el otro niño o la otra niña tienen dificultades para el aprendizaje. ¿Sí? Pasan el primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y resulta que en el trayecto de la preparación escolar, ese niño o esa niña que tenía más dificultades para el aprendizaje aventaja con sus calificaciones al chico más talentoso y con el coeficiente intelectual más alto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El chico que tiene el coeficiente intelectual alto
se siente más seguro de eso y se relaja para estudiar. No se esfuerza, porque se siente que puede dominar el tema. Pero aquel que es consciente que tiene dificultades y que le cuesta mucho el aprendizaje, es disciplinado, se esfuerza, se dedica más horas, trabaja más y saca mejores notas y progresa más. Bueno, no siempre es así. Si un chico talentoso y con un coeficiente intelectual alto también es disciplinado, imagínense, estamos ante alguien que va a trascender en la vida, ¿sí? Un gran deportista, un gran artista, un gran líder, un gran político. Es decir, vamos a encontrarnos con una persona que aparte del talento tiene disciplina, pero si al talento no le agregás la disciplina, eso no da resultados. Quiere decir que todo parte por decisiones que se hacen desde muy chiquito, cuando somos muy pequeños. Si alguien que es muy pequeño decide estudiar y decide sacrificar cosas para poder invertir en el estudio, será un niño o una niña que alcanzará grandes cosas en la vida. Lo mismo un adolescente, lo mismo un joven. Nunca a nadie la conciencia le ha reprochado haber estudiado. ¿Sí? Nunca ningún ser humano sintió que la conciencia le reprochó haber estudiado y que se ha arrepentido de haber estudiado. Todos aquellos que invierten en el estudio o que invierten en esforzarse en aprender algo o que invierten en el trabajo o que invierten ahorrando o que invierten haciendo grandes esfuerzos siempre tienen fruto de todo eso. Así que bueno, así que todo parte sencillamente de la toma de decisiones y de la actitud adecuada. Así que bueno, ¿cuál es entonces el secreto, la clave para que ciertas personas alcancen logros importantes en la vida? ¿Cuál es el secreto? Y cuando digo logros, no me refiero a éxitos en el sentido frívolo de la palabra, ¿sí? Porque éxitos muchas personas pueden alcanzar, pero me refiero a logros importantes que sean sustentables en el tiempo. Una familia, un bienestar económico, trabajos, cuidado de la salud, una vida con principios y con valores que se pueden legar a la próxima generación. Me refiero a ese tipo de logros. Y en ese sentido nosotros podemos hablar de familia, podemos hablar de trabajo, dijimos servicio a Dios, amistades, trascendencia, que Leandro habló el sábado pasado de la importancia de trascender, y excelencia en determinadas áreas de la vida. Miren, hay personas comunes, sencillas, ¿sí? De a pie, como decimos, personas de a pie, ¿sí? En esta sociedad que no son públicas, vamos a decir, y que alcanzan, que toman decisiones extraordinarias. Y en base a por causa de esas decisiones extraordinarias, tienen grandes logros en la vida. Lo voy a repetir para ver si lo podemos entender. Personas muy sencillas, muy comunes, muy simples, incluso en contextos que crecen en contextos de pobreza, y toman decisiones extraordinarias y trascienden en la vida. Palito Ortega, por ejemplo, que trascendió tanto en su tiempo y que fue conocido en toda Latinoamérica con sus canciones, y que recorrió toda Latinoamérica y que se escucha en el Caribe y lo conocen en Puerto Rico, en Cuba, en México y en todos lados. Es un pobre chico provinciano que vino de Tucumán siendo muy jovencito y tomó la decisión de atreverse a venir a Buenos Aires y abrirse camino. Y eso no fue nada fácil, eso es enfrentar muchas privaciones, enfrentar un mundo desconocido. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y estoy dando solamente un ejemplo, podríamos hablar de un montón de ejemplos, como el caso de Maradona y otros casos también que trascendieron. Y voy a dar ejemplos más reales, más cotidianos de la vida. Mi abuelo Nicolás, el padre de mi papá, mi abuelo paterno, que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Después de pasada la Primera Guerra Mundial, se casa, después de mucho tiempo, con Clementina. Y le nacen 3 hijos. Le nace Concepción, mi tía, que ya falleció, la mayor. Le nace Rosa, mi otra tía, que ya también partió. Y le nace Domingo, mi papá, que falleció muy joven. 3 hijos.
deja a los chicos chiquititos en la casa con mi abuela, o sea, con la mamá, y se viene en un barco a Argentina, solito, pasando hambre en el barco, con una valijita, y llega a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires en un barco que tardó, no sé, más o menos casi un mes para llegar. Imagínense las privaciones, la pobreza y las luchas para llegar, y la angustia y las enfermedades y todo lo que enfrentan. Y cuando llega, ¿quiénes son sus contactos? Eso de que Argentina los recibió con los brazos abiertos a los inmigrantes y qué sé yo, sí, los recibió en el sentido que no los expulsó, pero no es que les dio un buen trato a Argentina. Tuvieron que abrirse camino, buscar sus parientes, hacer contactos, especialmente los italianos y los españoles, entre otros, los eslavos que se ubicaron en el norte de Argentina. ¿Y saben qué hizo mi abuelo? Lo primero que hizo fue buscar un empleo. ¿Y en qué trabajó? En una fundición. ¿Saben lo que es trabajar en una fundición? En una fundición, nada más insalubre. Y con eso, con todo lo que iba ganando, se compró un terrenito. Y el terreno está en la Florida todavía, en San Francisco Solano. Y viven unos sobrinos todavía, unos nietos de él allí. Unos hijos de unos primos míos. Y en esa casita yo me crié hasta los 2 años. Y construyó una casita allí, una casa, y cuando construyó la casa se mandó llamar a la esposa y a los hijos que se vengan en un barco. Y mi papá vino siendo un niño adolescente. Y en un barco, en otro barco, vino mi mamá y se conoció con mi mamá acá y se casaron. Bueno, no voy a seguir con toda la historia porque ya sería una vigilia, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir? Todo partió de una decisión de un hombre que en la posguerra decide dejar a su esposa y a sus hijos para venirse a lo desconocido y tratar de abrirse camino para escapar del hambre y de la miseria. Hombres comunes que toman decisiones extraordinarias y que alcanzan grandes logros, que forman una familia y que tienen hijos y que tienen nietos y que dejan una herencia con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Así que bueno, ahora voy a enumerar, y esto sí va a ser todo así, porque tengo la mirada de Leandro y Mari sobre mis espaldas. Voy a enumerar solo 4 características importantes de este tipo de personas. A ver, vamos, ¿me siguen en esto? A ver, acá está la clave, la tienen que agarrar. Hay 4 características muy importantes de estas personas comunes que toman decisiones extraordinarias y que alcanzan grandes logros en la vida. 4 características. Hay más, son algunas solamente. Hay más características, ¿sí? Yo espero que podamos sentirnos identificados con alguna de estas características, ¿sí? Quizá no nos sentimos identificados con las 4, pero por ahí nos sentimos identificados con 2. Y decimos, con estas 2 me siento identificado, pero tengo que trabajar más estas 2. O me siento identificada con 3, me falta una. O no me siento identificado con ninguna. Pero tratemos de analizar. Primero, las personas que toman decisiones extraordinarias y que trascienden en la vida y que alcanzan grandes logros son las personas que no se subestiman. Empecé por el punto más difícil, ¿sí? Las otras son más, no sé si más fáciles, pero empecé por lo más difícil que nos pega a todos. Porque acá con toda sinceridad, para los que me están escuchando en el Facebook también y para los que están en el Zoom, creo que todos atravesamos o luchamos en algún momento de la vida o a lo largo de la vida, no sé si en el pasado, en el presente, estamos luchando con nuestra propia estima, ¿sí? Y a veces tenemos problemas con nuestra estima. Y si nosotros nos subestimamos a nosotros mismos, entonces no vamos a tener grandes logros en la vida. Vamos a sufrir el precio de subestimarnos. ¿Qué quiere decir? De bajarnos el precio. No te bajes el precio. No sueltes tu micrófono, no sueltes el lugar que Dios te dio, no sueltes el llamado de Dios, no sueltes tu vocación, no sueltes tu destino, no sueltes el propósito de Dios. Agárrate de la mano de Dios porque sos un hijo del Señor. Yo te digo esto porque nosotros luchamos con nuestra estima. Yo siempre pienso hasta el día de hoy, con la edad que tengo, que el otro lo puede hacer mejor, que el otro es más seguro, que el otro está más libre,
libre, que el otro es más natural, que el otro tiene más espontaneidad. Siempre me parece que me va a costar a mí determinadas situaciones o desafíos de la vida, pero los que no se subestiman son los que progresan en la vida. Podemos dar muchos ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo bíblico. Moisés manda a 12 espías a la tierra de Canaán, cuando estaban allí en el valle de Moab. 12, dice, ustedes crucen el río Jordán, vayan a la tierra de Moab, entren en la primera ciudad que se llama Jericó, métanse entre ellos y tráiganos un informe de cómo es Jericó. Cuando regresan los 12 espías, 10 de ellos, ¿sabes qué dijeron? 10, ¿qué dijeron? Éramos como langostas delante de ellos, nos van a pisotear, son gigantes, es una ciudad amurallada, es una ciudad inexpugnable, es la entrada a la tierra de Canaán, las murallas son altas y gruesas y caminan los guardias por arriba, nosotros éramos como langostas, ni se nos ocurra ir a meternos en esa tierra, quedémonos de este lado. 10. Pero aparecieron 2, porque eran 12. Y después le tocó el turno a Caleb y a Josué. ¿Y saben lo que dijeron, entre otras cosas, Josué y Caleb? Entre otras cosas, literalmente, los comeremos como pan. ¿Cómo puede ser? Los otros 10 dijeron, éramos como langostas delante de ellos. Y esto dice, los comeremos como pan. Vamos a ir en el nombre del Señor. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto. Él no nos va a abandonar. Nosotros tenemos que hacerlo. Miren, lo que es la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora. ¿Cuántos tienen mentalidad ganadora en esta noche? A ver, ¿dónde están los argentinos? Saquen pecho, vamos. ¿Sí? ¿O acaso nos decimos los porteños, pan comido, ¿no? Como Josué y Caleb. Pan comido decimos nosotros también. ¿O acaso no somos como el arquero de la selección también? ¿Se acuerdan lo que decía el arquero de la selección al que le iba a patear el penal? Yo te como, le decía. Se le fue la mano, ¿no? Yo te como, le decía. Miren si no tenía mentalidad ganadora. O sea, una mentalidad ganadora no tiene que ser una mentalidad soberbia. No tiene que ser una mentalidad soberbia. Tiene que ser una mentalidad que confía en el poder de Dios. Tiene que ser una mentalidad que sabe que Dios es todopoderoso y que está con nosotros. Como un poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Y Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Así que bueno, no se subestiman, ¿sí? Así que bueno, vamos a la segunda ahora. Vamos a la segunda. Dijimos que entonces las personas comunes que toman decisiones extraordinarias alcanzan grandes logros en la vida. Primero, son los que no se subestiman. Segundo, son disciplinados. ¡Wow! Creo que a muchos les estoy pegando en el ojo, me parece, esta noche. ¿Sí? Porque es fuerte esto, Las personas que anhelan alcanzar grandes logros y llegan a ser de impacto en la vida son personas disciplinadas. Escuchen lo que le voy a decir. Podemos decir, sin lugar a dudas, que el medio que Dios utiliza para desarrollar y liberar el máximo de nuestro potencial es la disciplina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sin lugar a dudas, El medio que Dios utiliza para desarrollar y liberar el máximo de nuestro potencial es la disciplina. El medio que Dios utiliza para desarrollar el máximo y desarrollar y liberar el máximo de todo el potencial que nosotros tenemos adentro es la disciplina. Es decir, Dios quiere que vos liberes toda tu capacidad, toda la gracia, todos los dones, los talentos, la riqueza que Dios puso en tu vida. Pero Dios lo va a hacer de una sola manera, a través de disciplina. O sea, lo va a hacer con horarios, lo va a hacer con esfuerzo, lo va a hacer con una vida disciplinada, va a ser una vida que se sacrifica algo, que resigna algo. O sea, esfuérzate y sé valiente y yo te daré la victoria. ¿Sí? Y alguien dijo, esfuerzo está
antes que éxito. ¿Está bien? ¿Sí? Estoy diciendo me parece que me equivoqué. Sí, S, éxito, X. ¿Sí? Esfuerzo está antes que éxito en el diccionario. Esfuerza y te sea valiente y yo te daré la victoria. La disciplina. Sin disciplina hay talentos que nunca llegan a brillar. Sin disciplina hay talentos que nunca llegan a brillar. Yo no sé si alguno de ustedes ve de vez en cuando, si puede ver, La Voz Argentina, que empezó hace poco en Telefe. Es muy entretenido, es muy lindo porque se presentan gente para cantar, ¿no? Entonces los coaches, el jurado está de espalda y si lo aprueban alguien se da vuelta, es muy interesante. Pero hay gente que es muy talentosa, pero su talento no llega a brillar, porque por ahí no se prepararon bien, no fueron disciplinados. Y el jurado le dice, mira, realmente tu voz es increíble, pero evidentemente, una vez yo escuché a Montaner que le dijo a uno, ¿a qué te dedicas? Y yo hago esto y esto y esto. Bueno, el día que hagas una prioridad de la música en tu vida, vas a triunfar. Vas a triunfar porque tenés un talento increíble. O sea que hay talentos que nunca llegan a brillar porque no tienen disciplina. O nos creemos nosotros que Messi es lo que es solamente porque tiene talento. No es lo que es porque tiene talento. Es lo que es porque es un disciplinado que se entrena, que practica, que no falla. A pesar de todo su talento, entonces le agrega un plus para que ese talento brille al máximo. El famoso pianista Rubinstein, y esto yo lo he dicho en muchos lugares porque me quedó grabada una frase de él. Era un concertista muy famoso, de los mejores pianistas, y él dijo, si yo no ensayo un día, lo noto. Si yo no ensayo 2 días, lo nota mi esposa. Si yo no ensayo 3 días, lo nota el público. Tan perfeccionista. Ahora, escuchen lo que les voy a decir respecto de esto. Si vos querés mejorar en tu vida, tenés que tener autocrítica. Porque si no tenés autocrítica, nunca vas a mejorar. Es decir, yo estoy ahora compartiendo la palabra de Dios con ustedes. ¿Ustedes que se creen que después que termina este culto, yo me quedo tranquilo con esto? No, mi cabeza queda trabajando a la noche, mañana, porque seguramente hay algo que dije que no debía decirlo de esa manera, u omití algo que era bueno decir, pero ¿por qué? Quizás por ser perfeccionista puede ser, pero porque tenemos que tratar de mejorar a través de la autocrítica. Si no tenemos la capacidad de autocriticarnos y decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy poniendo a Dios en el primer lugar, estoy cuidando de mi familia, le estoy dando importancia a mi salud, estoy administrando bien mi escasa economía o lo que sea, estoy tratando de mejorar el talento y de multiplicar el talento que Dios me dio, porque ustedes saben la parábola de los talentos, a uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. El Señor. Y cuando vino el Señor después de mucho tiempo, le dijo, ¿cuántos talentos te di? 5 me diste, Señor. ¿Y cuánto tenés? 10. Los multipliqué, Señor. ¿Y vos qué hiciste? Me diste 2, Señor. Perdón, eran 5 que pasó a 10. 2, ¿sí? Me diste 2 y los multipliqué. ¿Y vos, a que te di 1? Señor, tuve miedo y lo enterré, dijo. Tuve miedo y lo enterré. Se subestimó. No trabajó el talento. ¿Saben lo que son los talentos? Son semillas. Los talentos son semillas que Dios pone en nuestra vida para que nosotros las sembremos a lo largo del camino y para que cosechemos frutos a medida que pasan los años. Voy a la tercera cosa. ¿Sí? Las personas comunes que toman decisiones extraordinarias y alcanzan grandes logros. 3. Cumplen lo que dicen. Cumplen la palabra. El mundo necesita ver, hoy más que nunca, a personas que cumplen la palabra. ¿Sí? Como decían nuestros antiguos, nuestros mayores, la palabra, hijo, tiene que ser un documento. Tu palabra tiene que ser un documento. Siempre anda con la verdad y siempre cumplir la palabra. Y el mundo necesita
gente que cumpla la palabra, los políticos que cumplan la palabra, y aún en el ambiente religioso que los religiosos, porque también lastimosamente hay religiosos que no cumplen la palabra. Las personas que llegan a ser creíbles, ¿sí?, en su palabra, son personas que avanzan mucho más que otros y alcanzan grandes logros. Las personas que son creíbles avanzan más que otros en la vida. Si toman grandes decisiones, habrá gente que creerá en ellos y los apoyará, no importando el tamaño del proyecto y la decisión que están tomando, simplemente le creen, simplemente les creen. Yo recuerdo cuando estaba en Paraguay, miren, vinieron unos pastores de Estados Unidos con el asistente del director de misiones, un administrador, creo que era el administrador de misiones mundiales, y un equipo de pastores de Ohio, del estado de Ohio. Ellos llegaron allí, a Paraguay, y entre tantas visitas que hicieron, vinieron al seminario que nosotros habíamos fundado allí cuando estuvimos. Y habíamos comprado un predio muy grande, pero las instalaciones eran precarias. Estábamos hablando de 3/4 de hectárea, pero las instalaciones eran precarias. ¿Saben que ellos vieron el lugar, oramos, yo les presenté el proyecto y consiguieron, después que se fueron a Estados Unidos, nos donaron la biblioteca y nos donaron el dinero para construir la capilla? ¿Sí? Pusimos en la biblioteca el nombre de el pastor este principal, el supervisor, había quedado viudo de una mujer joven de unos 50 años que murió de cáncer. Y pusimos la placa en la biblioteca con el nombre de la esposa. Y después en la capilla pusimos una placa también en honor a quien nos había donado. ¿Y saben lo que me dijo el doctor David Ramírez, que había venido con ellos en ese tiempo? Cuando salimos del seminario íbamos en el auto con él a ver otro lugar y me dijo: Nicolás, esta gente te van a apoyar, pero no es que van a apoyar a paraguayos que van a apoyar, esta gente está creyendo en vos, me dijo. Esta gente está creyendo en vos, ellos te creen a vos, ellos confían en vos, por eso acordate lo que te digo, que te van a apoyar. ¿Y saben lo que es esto, hermanos? Y yo me di cuenta que si alguien resulta creíble, va a alcanzar logros en la vida y va a tener bendiciones, porque otros van a querer apoyarlos, porque saben que van a sembrar en buena tierra. Disculpen que yo haga ¿cómo es que se llama esto cuando hace esta autorreferencia? Me sopla Sonia, ¿no? Que haga esta autorreferencia. No, sé que a veces no es lo correcto, pero es solamente lo que me vino a la mente para hacerles ver que tenemos que ser creíbles para alcanzar cosas en la vida. Y la cuarta característica, están dispuestos a aprender y a servir. Estar siempre dispuestos a aprender y a servir. Lo repito, estar siempre dispuestos a aprender, siempre dispuestos a aprender. Necesitamos cada día aprender más, aprender más, aprender más. Me falta, me quiero capacitar, me tengo que actualizar, tengo que tomar este curso, tengo que tomar este seminario, tengo que hacer esto. Vamos, todos juntos tenemos que decirlo, sí, voy a tomar aquello, voy a anotarme en aquel curso, voy a anotarme en aquello, y tenemos que aprender, pero también tenemos que estar dispuestos a servir, estar dispuestos a aprender y a servir. Y qué mejor que los discípulos de Jesús como ejemplo, ¿no? A veces yo me pregunto, digo, ¿por qué Jesús no eligió a grandes escritores para que sean sus discípulos? ¿Sí? ¿Por qué Jesús no eligió a Gamaliel, que era el maestro más importante de la época? Gamaliel era el maestro más destacado de la época, la mente más brillante entre los judíos. ¿Por qué Jesús no lo llamó a Gamaliel para que sea su discípulo? ¿Por qué no llamó a grandes escritores? ¿Por qué no llamó a grandes líderes? No, llamó a gente muy sencilla, Jesús. De hecho, 4 de ellos, escuchen, 4 de ellos, dice Lucas, que eran del vulgo y sin letras. 4 de los 12 eran del vulgo y sin letras, o sea, eran gente vulgar y que no tenía preparación formal. ¿Se entiende? Sin embargo, estos 12 revolucionaron el mundo. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron dispuestos a aprender. Eran aquellos que le decían al Señor: maestro, enséñanos a orar. Y a raíz de esa pregunta tenemos el Padre Nuestro. Miren qué maravilla. Por eso nunca tengas vergüenza de preguntar. Viste que a veces te da un poquito de cosa, porque decís, si pregunto voy a quedar como que soy medio ignorante.
¿No te viene ese pensamiento medio a veces? No sé qué pensamiento es ese, ¿no? Mejor no pregunto, mejor que pregunte. No, porque a raíz de las preguntas vienen las grandes respuestas y las preguntas que haces te ayudan a crecer en la vida. Ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó nada más y nada menos que el Padre Nuestro, que es la oración modelo. Entonces hay que preguntar para aprender y hay que enfocarse en la vida y hay que estar dispuesto a servir. Hay que tener un cartelito que dice, estoy dispuesto, cuenten conmigo, estoy disponible. Recordemos Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí? Qué lindo esto, ¿sí? Así que tenemos que preguntar siempre, preguntemos, busquemos mentores, busquemos líderes, busquemos padres espirituales, busquemos gente que nos pastoree, busquemos gente que nos ministre, busquemos gente que nos aconseje, gente que nos ayude, gente que nos oriente en las grandes decisiones de la vida, en el manejo de las finanzas, en el matrimonio, en la sexualidad, en la administración del tiempo, en el enfoque de la vida, en el ministerio, en el servicio, en la carrera que vamos a elegir los que son jóvenes. Busquemos gente que nos mentoree, que nos ayude, que tienen más conocimiento y experiencia. Así que 4 características, y estoy cerrando, las repito solamente, vamos. 4 características de los hombres y las mujeres comunes, de los jóvenes comunes, ¿sí? Que no son grandes personas extraordinarias, ilustres, brillantes, no, son comunes, pero que toman decisiones extraordinarias, que se atreven a tomar decisiones importantes en la vida. Atrévete a tomar decisiones importantes, ¿sí? Espera grandes cosas de Dios y grandes cosas recibirás, dijo un famoso misionero, ¿sí? Espera grandes cosas de Dios y grandes cosas recibirás. Es decir, entonces, las 4 características, y a ver cómo nos sentimos con estas 4 características. Vamos, primero, no se subestiman, son personas que no se subestiman, son personas disciplinadas, son personas que cumplen lo que dicen, que cumplen la palabra, y son personas dispuestas a aprender y a servir. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora por esta palabra que nos diste en esta noche, en el contexto de la Santa Cena y de este culto maravilloso, en el que estamos respondiendo una pregunta muy importante, Señor, de lo que significa para nosotros estar hoy en esta reunión. Todo lo que significa estar en una reunión. No haber estado en esta reunión sencillamente hubiera sido no adorar juntos, no ver a nuestros hermanos y hermanas, no haber participado de la Santa Cena, no haber recibido tu palabra. Y por eso decía el salmista, prefiero un día en tus atrios, un día prefiero en tus atrios que 1000 días fuera de tus atrios, que 1000 días fuera del templo. Prefiero un solo día de estar allí en el culto y de estar en tu presencia y de gozarme en tu presencia, que estar 1000 días fuera de él, porque es verdad que la vida es muy variada, hay mucha riqueza y tenemos que hacer muchas cosas. Está el trabajo, está la escuela, está la vida diaria, está la economía, está la familia, está la salud, están los hijos, están los nietos, está la familia extendida, están las amistades, están los proyectos, los sueños, los anhelos, las cosas que estamos haciendo, en las que estamos cultivando, invirtiendo el tiempo. Pero nunca dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mucho más sabiendo que la venida del Señor está cerca, mucho más sabiendo que la venida del Señor se acerca. Que esta palabra haya llegado a lo profundo de tu corazón. Son consejos prácticos, son enseñanzas prácticas para tu vida y para mi vida. Yo me quiero apropiar de ella porque a veces lucho con la estima, se los digo con toda sinceridad. Son complejos a veces, cosas que vienen de situaciones de la infancia, de tránsitos en la adolescencia, de tránsitos de la vida.
y ya cuando estamos de vueltas en la vida deberíamos haber superado muchas cosas, y de hecho superamos muchas cosas. Pero no hablo de sobreestima, eso también es malo, y eso raya con la soberbia, con estar engreído, con creerse alguien, y ni vos ni yo somos alguien sin Dios. Es más, sin Dios somos nada. Solo en Él podemos ser alguien, solo en Él podemos tener un sentido, solo en Cristo podemos encontrar un sentido a la vida. Pero pensemos, tenemos un valor, claro que sí, claro que tenemos un precio, porque ese precio lo pagó Cristo en la cruz, como escuchábamos en la Santa Cena, muriendo en la cruz del Calvario por amor de nosotros, y como escuchábamos en la canción, ¿sí? Esa letra tan profunda de la canción con que adorábamos al Señor, ¿no? Todo el precio que pagó Cristo al morir en la cruz, por amor, por amor, por amor de nosotros. Entonces, no somos cualquier cosa para que andemos por la vida y que cualquiera nos pisotee o que nos sintamos siempre inferiores. Momento, tenemos un precio, y ese precio es la gracia de Dios, ese precio es la sangre. Miren que literalmente dice la palabra que Él compró a la iglesia por precio de sangre, o sea, te compró a vos y a mí por precio de sangre. Tenemos un precio, se pagó un precio, no te bajes el precio, no te lo bajes, no sueltes tu micrófono. Esto se lo escuché a un predicador americano muy importante, el título le escuché sin entender bien a qué se refería, pero él se refería más que nada a no entregues el lugar que Dios te dio en la vida así nomás porque sí. Hacé valer tu lugar, porque te lo dio Dios, ¿por qué te lo vas a dejar quitar? Si es un lugar que Dios te dio, sea cual sea, en la vida, el rol que te toca dentro del cuerpo de Cristo, pero no te bajes el precio, no te subestimes, no te consideres menos que nadie, pero tampoco te consideres más que nadie, ¿sí? Tampoco te consideres más que nadie, porque también el otro merece respeto y el otro merece consideración y valoración. Y todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero no te bajes el precio por amor de Dios, porque si no nos subestimamos vamos a alcanzar logros importantes en la vida, logros importantes. ¿Sí? Y también seamos disciplinados. Yo sé que esto cuesta mucho. A ver, vamos a ser sinceros, nosotros los latinos somos por naturaleza indisciplinados. Venimos de los italianos, venimos de los españoles, venimos de la sangre latina, gente que estuvo en Italia y en el sur de Italia, de donde vienen mis padres, mis abuelos, me dijo que si uno está un momento allá escuchándolos, es como que estuviéramos en Buenos Aires, en Argentina. Es idéntico, hablan todos juntos, gritan, son así extrovertidos, eh, no son de la cultura anglosajona o de la cultura de los países nórdicos, los países, entendamos, países fríos, de climas muy fríos. Precisamente porque los climas son muy fríos, entonces son muy disciplinados y son de hablar poco y son más reservados, pero es por el clima frío. Y los que son de temperaturas más cálidas y de climas más tropicales son más extrovertidos. Si no, miremos a los brasileños y a los caribeños. Esto es así, que tiene que ver con el clima también. Pero nosotros, a pesar de esa herencia latina, tratemos de cultivar la disciplina, porque la disciplina es el medio que Dios utiliza para que nosotros desarrollemos y liberemos todo el potencial que el Señor puso en nuestra vida. Por eso hay talentos que nunca llegan a brillar, porque no son talentos que pasan por el tamiz de la disciplina. Y cumplamos nuestra palabra, seamos de palabra,
Demos valor a nuestra palabra, pensemos antes de hablar y ni hablemos de las redes sociales, porque es mejor, ni se te ocurra en las redes sociales, pensá 10 veces lo que vas a poner, porque ahí sí que es muy difícil desdecirse. Quizás con un amigo, con un hermano dijiste algo, dijiste, mirá, me equivoqué, no me di cuenta de lo que dije, lo que quise decir fue esto y te podés disculpar, pero en las redes uno se expone mucho, así que seamos positivos, demos palabras de edificación, bendigamos a través de las redes sociales. No usemos las redes sociales para darle la indirecta a alguien, eso no sirve, no es ético, ni tampoco el púlpito. Si tenés que decirle a alguien, andá a decírselo en la cara, si no, guardátelo. Y bueno, seamos personas de palabra, no hace falta que tengamos que ir a una escribanía para que nos crean. Tenemos que ser personas creíbles, alcanzar credibilidad, y muchos van a invertir en nosotros y en nuestros sueños y en nuestros proyectos, y vamos a tener logros. Y por último, estemos dispuestos a tener mentores, estemos dispuestos a tener maestros, estemos dispuestos a dejarnos guiar por padres espirituales que nos indiquen mejor el camino, que nos enseñen mejor la palabra, como Aquila y Priscila, que lo tomaron a Apolos, que era un gran predicador, pero que no andaba correcto en el camino de Dios, había cosas que no las tenía claras y ellos le enseñaron mejor el camino de Dios. Así que dejémonos enseñar y estemos dispuestos siempre, siempre, siempre a servir, porque la vida es servicio. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te ministre, que Dios toque tu vida con sanidad, que como escuchamos en la Santa Cena, en el acto de la cruz, del acto de la cruz brota la sanidad, brota la misericordia, brota la luz que ilumina en medio de la oscuridad, brota el perdón. Fue clavada un acta de decretos que te era contraria y que te hacía culpable, fue clavada en la cruz y exhibida delante de las potestades, de modo que no te sientas culpable, no te pases la vida reprochándote cosas, aferrate a la gracia, y como oraba Leandro en la Santa Cena, este es un tiempo de libertad, de la libertad que tenemos en Cristo. Sé libre, seamos libres, disfrutemos de la libertad que tenemos en el Señor y de la madurez que tenemos en Cristo para ser libres de la culpa, libres del pecado, libres del reproche, libres de la baja estima, libres de los complejos, y vivamos una vida plena en Cristo nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga en esta noche. Amén, amén y amén.